Entonces, pues sí, vamos a continuar un poco con las noticias. Les voy a traer primero la noticia más importante que creo yo que es la que vi que resonó más ahí en las redes sociales. Y resulta que ayer, si no mal recuerdo, aquí tengo la fecha, ¿sí? Oye, que estamos a 9. No, antier. Antier el equipo de desarrollo de JavaScript, voy a cambiar la pantalla. Ahí está. Antier el equipo de desarrollo de JavaScript dio la noticia de que está creando una nueva propuesta para presentarla al TC39. El TC39 es el comité que aprueba los cambios de la especificación de ECMAScript y, entre otras palabras, es quien aprueba las nuevas funcionalidades de JavaScript. Entonces, el equipo de desarrollo de TypeScript lo que está haciendo es crear una nueva propuesta que actualmente está en etapa 0. Ahorita vamos a hablar un poco de las etapas y cómo funcionan. Pero esto tiene el objetivo de integrar de forma opcional tipos de datos o sintaxis de tipos de datos a JavaScript de forma nativa. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, me gustaría, antes de continuar, que me pusieran un comentario si ustedes actualmente están utilizando TypeScript en algún proyecto web y si lo están utilizando, si consideran que les es útil para atrapar bugs relacionados con tipos de datos o creen que pues no tiene tanto sentido utilizar TypeScript. Yo personalmente, obviamente acá en Microsoft utilizo TypeScript todos los días. Todo está bajo TypeScript. Y la verdad es que de alguna forma, una vez que te acostumbras a utilizar TypeScript, cuando utilizas JavaScript, como que automáticamente hace algo el TypeScript en tu cerebro que mejoras muchísimo en la programación. Incluso si tú no estás utilizando TypeScript, como que te acostumbras a utilizar todas las técnicas que nos proporciona TypeScript para poder siempre tener tipos de datos congruentes, ¿no? Cuando estás programando. Entonces, el objetivo de esta propuesta no es como tal que se añada tipos de datos como lo hacemos en TypeScript actualmente a JavaScript, ni tampoco el objetivo es que, por ejemplo, los navegadores incluyan un compilador de TypeScript. La verdad es que incluso por acá más abajo en este artículo mencionan que eso no sería óptimo porque le estarías añadiendo una capa de operación, ¿no? De trabajo adicional a los navegadores, al engine de JavaScript, y eso haría un poco más lentas las aplicaciones. Entonces, ¿en qué consiste específicamente? Que el equipo de Microsoft quiera agregar tipado o sintaxis de tipado a JavaScript. La idea la toman inicialmente porque, por ejemplo, tenemos JSDocs. JSDocs, para quien no lo conozca o no lo ha utilizado, es, digamos, la forma que tenemos para documentar nuestro código en JavaScript. Hay 3 formas de agregar un comentario a JavaScript y no sé de hecho si los puedo... Creo que sí puedo agregarlo acá. Déjenme ver si puedo cambiar la pantalla. Por ahí alguien se suscribió. Muchísimas gracias. Ahí avísenme si se escucha o no el sonidito. A ver, déjenme ver si puedo cambiar. Para ejecutar. ¿Dónde está code? Si es Linktree. Ok, sí, entonces déjenme paso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, aquí ya tengo un pequeño ejercicio para ahorita revisar. Nosotros tenemos 3 formas de crear un comentario. Por ejemplo, voy a poner una function que se llama suma y tú pides un A y un B, ¿no? Regresas A más B. Nosotros tenemos uno, el doble diagonal, ¿no? Y esta es mi función. Generalmente este tipo de comentarios los recomendamos para cuando queremos hacer comentarios de una sola línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero colocar aquí y dar una explicación rápida, ¿no? Esto regresa o un string o un número.
Y ya, utilizas ese doble diagonal. Después tenemos el diagonal y el asterisco. Por ejemplo, lo creo y este es un comentario de bloque. Entonces yo lo cierro y aquí esta es mi función. Y ya tú puedes, digamos, poner más explicación, ¿no? Suma dos valores, pero si uno es string, todo el resultado es un string, ¿ok? Entonces, esta es la segunda forma en la que puedes agregar un comentario. Cuando queremos utilizar JSDocs, literalmente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, pararnos aquí en la función antes, diagonal y doble asterisco. Automáticamente, al menos aquí en Visual Studio Code, me va a decir que quiero agregar un JSDoc. Voy a dar clic y ve que ya se me agregó información adicional. Por ejemplo, aquí voy a colocar número 1, número 2, suma o concatenación. Ahora, estos parámetros, ¿para qué nos sirven? Para que, por ejemplo, si yo coloco el cursor sobre el nombre de mi función, me va a decir parámetro A es igual a número 1, parámetro B es igual a número 2, regresa, suma o concatenación, ¿ok? Entonces, así funcionan los JSDocs. Nos sirven para poder agregar información a nuestras funciones o en general a nuestro código de una forma mucho más óptima, por así decirlo. Y esto es un estándar. ¿Qué quiere decir? Pues que no tienes que inventarte una estructura para poder documentar tu código. Utiliza JSDocs. Si lo que no sabes es cómo documentar tu código, ya aquí ya te da los parámetros. Y digo, aquí solo estamos utilizando param y returns, pero tienen muchísimas formas de poder hacer, por ejemplo, referencia a otros documentos, a otras líneas de código, agregar muchísimas cosas a nivel de documentación para nuestro código. Entonces, basado en este principio, lo que propone el equipo de TypeScript es utilizar algo similar a esto. Déjenme cambio de pantalla de nuevo. Nada más que no me acuerdo dónde me quedé. Aquí está. Y lo que propone es utilizar este mismo sistema de comentarios, pero en el cual podamos extender, digamos, esa funcionalidad. Lo que dice el equipo de desarrollo es que hoy lo que hacemos es, tenemos nuestro archivo .ts o tsx, en el caso de que estés utilizando JSX, pasa por todo el proceso de compilación, lo cual, por ejemplo, si tú tienes un proyecto con miles de archivos, esto puede tardar un cierto tiempo, ¿no? Y no solamente es transformarlos, si todavía necesitas agregarle soportabilidad, hay herramientas como Babel en donde tienes que pasar otro filtro, ¿no? Para que al final te quede un archivo JavaScript y los navegadores puedan hacer el parsing y la ejecución del código cuando abres tu aplicación. Lo que se propone es incluir a manera de comentarios los tipos de dato o not en JavaScript. Los comentarios, como sabemos, pues los navegadores lo ignoran, es decir, no tendrían que trabajar o agregar otra capa de procesamiento, porque ya lo único que tendríamos que hacer pues, es simplemente ejecutar el código. Los comentarios tal cual seguirían ahí y esos pues ni siquiera se revisan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja si ya existe JSDocs? Pues que lo que nos permite es poder identificar o asignar un esquema de tipos de dato a nuestras funciones o a nuestras variables, de tal forma que, por ejemplo, en Visual Studio Code, que es la opción, digamos, que más utilizamos para programar, al menos a nivel de frontend, pues te pueda seguir dando sugerencias sobre tu código a nivel de tipos de dato, pero sin la necesidad de utilizar tal cual TypeScript, ¿no? De forma tan directa. De hecho, vamos a ver porque les voy a compartir otro truquito, no sé si ya lo conocen. Es este. Lo que les decía es, bueno, aquí ya tengo un pedacito de código. Si ustedes, por ejemplo, en su trabajo o simplemente por puro ocio o gusto, están utilizando o haciendo una aplicación con JavaScript, pero quieren incluir el tipado de TypeScript, pueden hacer lo siguiente. Pueden agregar un comentario hasta arriba, en la primera línea de su código,
agregar un arroba. A ver, arroba. Y van a ver que Visual Studio Code les va a recomendar aquí 4 opciones. Vamos a utilizar este de TSCheck. Cuando yo activo o cuando yo escribo TSCheck, automáticamente en Visual Studio Code, TypeScript activa, bueno, Visual Studio Code activa digamos que el compilador, por así decirlo, para revisar los tipos de datos. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una variable que se llama A, pero no tiene un valor asignado. Tengo una constante B que es igual a 10. Este teóricamente es un tipo de dato number. Y luego tengo una constante C que le voy a decir que es igual a más B. Entonces ve cómo estoy en un archivo JavaScript, pero agregando esta bandera, aquí ya me va a decir que el operador no puede ser aplicado a tipos undefined o indefinidos y a 10, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que necesito asignarle un valor, aquí por ejemplo a 4, para que me quite ese error. Aquí por ejemplo hay otro error porque me está diciendo que la propiedad for each no existe en el tipo number. Ya automáticamente me está diciendo que la variable c es de tipo número y por lo tanto no puedo utilizar este método. Si yo le quitara esto, pues no sabríamos porque aquí Visual Studio Code, como está manejando JavaScript, pues igual y C es un arreglo, ¿no? Entonces aquí nunca me va a marcar que hay un error, pero si activo nuestra banderita de TSCheck, vamos a ver que me dice que, pues sí, si C es un número, no existe un método que se llame for each. Entonces, ese es un pequeño truco si lo que ustedes quieren es, digamos, las capacidades de TypeScript para detectar errores, pero sin utilizar archivos de JavaScript. Entonces, ese era el pequeño truquito que les quería compartir. Entonces, regresando al tema de la noticia, pues sí está interesante el que se quiera proponer un esquema de este tipo, porque lo que va a permitir, pues es justamente eso, que aunque tú trabajes solamente con JavaScript, puedas tener acceso a funcionalidades de chequeo de tipado de datos, sin la necesidad, uno, de instalar herramientas adicionales, y lo que permitiría es que, por ejemplo, editores de texto puedan incluir, pues sí, como que el motor de TypeScript y que aún así tú no necesites compilar el código. Entonces, la verdad es que suena bastante interesante. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Como les decía, esto apenas se dio a conocer antier. La idea es que esta propuesta vaya avanzando, pero actualmente... pues actualmente está en etapa 0. De hecho, por aquí o aquí. No me acuerdo si aquí vienen las etapas, pero a ver, vamos a checar. ¿Qué es esto de las etapas? Prácticamente cualquier persona puede hacer una propuesta, lo que le llaman a proposal o ECMAScript proposal, en donde tú puedes decir, yo quisiera que JavaScript tuviera cierta característica, ¿no? O cierta funcionalidad, o que por ejemplo el objeto string tuviera este método, etc. Ahora, todo el mundo puede hacer propuestas, pero hay todo un proceso que se debe de seguir para que el comité que aprueba estas propuestas te diga, pues vas chavo, ya quedó tu propuesta agregada, ¿no? Y entonces, por eso es que se divide todo este proceso en diferentes etapas. La etapa 0 es, digamos, pues tu idea, ¿no? De decir, pues yo quisiera que JavaScript tuviera algún sistema de tipado como lo tenemos en TypeScript, ¿no? Pero pues esa es una idea en el aire, ¿no? O sea, no es algo que ya presentaste ni que te han dicho que podría funcionar o no. Es una idea nada más. Por eso decimos que esa idea está en el stage 0 o en el status 0. ¿Ok? Entonces, eso digamos es como, pues es la buena intención de decir yo quiero implementar una nueva característica en la próxima versión de ECMAScript. Después, no sé si por acá viene las demás etapas. Pareciera que no. No, de hecho creo que esta es la documentación tal cual de la propuesta del equipo de desarrollo de TypeScript. Bueno, la etapa número 1 es justamente cuando ya la presentas al comité. Hay ciertas personas que son parte de este comité, que son desarrolladores, que trabajan en empresas de desarrollo, y lo que hacen pues es reunirse, empezar a analizar
cada una de las propuestas porque evidentemente reciben muchas sobre nuevas definiciones a el estándar de ECMAScript. A partir de ahí, digamos que se hace el primer filtro y empiezan, digamos, con el Stage 2. Si no mal recuerdo, a partir del Stage 2 es que, por ejemplo, es una propuesta que ya está considerada para ver si sí se agrega o para ver si uno se retiene, es decir, se va a poner como en lista de espera, o simplemente ya la revisaron y dijeron, nah, esto no sirve, ¿no? Entonces, una vez que pasa como al Stage 2, hay muchos navegadores, específicamente Chrome, que por ejemplo agarran las propuestas en Stage 2 y ya las implementan, ¿no? Al final, como lo hemos visto en algunos otros streamings, los navegadores o los propietarios de los motores de engine de JavaScript, digamos que ellos pueden implementarte las características que ellos quieran. De hecho, esto justamente pasaba cuando teníamos Internet Explorer, que Microsoft decía, pues yo me voy a inventar una nueva API o un nuevo estilo que solamente va a funcionar en Internet Explorer, y pues lo implementaba y ya, ¿no? Por ese tipo de cosas es que teníamos que andar checando que funcionara en Internet Explorer y en todos los demás navegadores. Entonces, la realidad es que, por ejemplo, para este tipo de estándares, lo deseable es que una propuesta esté en Stage 3 y 4 para poder ya ser implementado de forma masiva, ¿no? Es decir, que todos los navegadores tengan la capacidad de implementar esa característica. Mientras no esté en Stage 3 o 4, pues no es un estándar. Entonces es un poco peligroso colocar una característica en nuestro código, especialmente si son aplicaciones en producción, que todavía no está validada o no es estándar y que obviamente ningún navegador tiene la obligación de soportar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahorita como está en Stage 0, pues es como de, pues mira, este es como mi tarea, ¿no? Ni siquiera se la han mandado al profe para que me la revise. Cuando esté el Stage 1 es porque ya la presentaron. Y a partir de ahí, pues veremos si esto avanza o no. Y si avanza, qué tan rápido avanza. La realidad es que tampoco es como que tengan poquito tiempo para poder decirte si avanza y ya a finales de año tengamos esta especificación hecha. Esto puede llevar años, ¿no? O sea, hay características que llevan años. Y de hecho creo que hay un repositorio en GitHub en donde podemos buscar eso. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si está TC9, TC39. Hay varios repositorios. Y la verdad es que no me acuerdo cuáles son. De todos, creo que sí es este. A ver. Pero puedes ver todas las propuestas que están subiéndose para la especificación de JavaScript. Bueno, aquí tenemos una lista, ¿no? De cosas y el año en donde se submitieron, ¿no? Hay muchas que se añadieron en el 2021. Y de hecho ya tengo un tutorial aquí en el canal sobre las características que se van a liberar a partir de julio, si no mal me equivoco, para ECMAScript 2022. Entonces, ¿falta mucho tiempo? Sí, falta muchísimo tiempo, pero bueno, es algo curioso que, digamos, a partir de una tecnología como TypeScript se quiera un poco heredar eso para mandarlo directamente a JavaScript. Y digamos que en el futuro esto sigue siendo opcional, es decir, tú no vas a estar obligado a escribir código con este nuevo estándar o con este estándar si es que se aprueba. Tú puedes seguir escribiendo código JavaScript teniendo errores de sintaxis o de tipos o conflicto de tipos de datos y no va a pasar nada, ¿no? Tu código no va a seguir siendo no soportado, al contrario. Entonces, lo bueno de todo esto es que pues es algo opcional, es decir, no te van a forzar a que a fuerzas utilices tipos de datos, sino es algo que tú puedes decir, yo quiero tener más calidad en mi código o ciertas validaciones adicionales en mi código y bueno, voy a implementarlo. ¿Cómo ven esta noticia? Déjenme ver dónde están mis comentarios.